Buenas tardes, soy estudiante de la UNEFA de octavo semestre de Ingeniería Civil. Les vengo a explicar sobre los métodos de análisis sísmicos. Las estructuras en regiones de riesgo sísmicos se deben diseñar y construir de forma que sean capaces de resistir las acciones sísmicas, sin riesgo de colapso general o local, con un adecuado grado de fiabilidad. De este modo, las estructuras tienen que ser capaces de soportar una cierta carga residual después de un sismo. El diseño ante la acción sísmica se realiza en base en un periodo de retorno escogido y no es necesario que coincida con el suceso sismo, la máxima intensidad que puede ocurrir en un lugar concreto. De esta manera vengo a explicarle el método de análisis sísmico en edificios. Tomando en cuenta los métodos sísmicos, son un tipo de métodos geofísicos y contribuyen pruebas realizadas para la determinación de las características geotécnicas de un terreno. El análisis sísmico de estructuras es una disciplina que se encarga dentro del campo de análisis estructural y tiene como objetivo efectuar una apreciación de la respuesta de una estructura o la ocurrencia de un evento sísmico. Así también el diseño sísmico es parte de un análisis que permite estimar las fuerzas máximas debido a un sismo que se espera y causará diferencia en el análisis en determinado lapso. De esta manera podemos obtener la clasificación según el nivel de diseño, ¿sí? La norma clasifica en 3 grupos los diferentes niveles de diseños exigidos, de acuerdo a los criterios de diseños utilizados en el dimensionamiento y detallado de los miembros y conexiones que forman parte del sistema resistente a sismo, de acuerdo al uso y la zona sísmica donde esté ubicado ese edificio. De esta manera explicamos el nivel 1. Este corresponde a sistemas estructurales diseñados sin que se exija el cumplimiento de las especificaciones COBENIN para el dimensionamiento y detallado de miembros y conexiones en zonas sísmicas, pero deben diseñarse para resistir mayores solicitaciones sísmicas que con los otros niveles de diseño, debido a los menores valores admitidos del factor de reducción R mayúscula, el cual se asigna en la tabla 2.7, 2.8 y 2.9. Continuamos con el nivel de diseño número 2. Solo requiere la aplicación de algunas especificaciones de la norma COBENIN para el diseño y construcción en zonas sísmicas. Estas son encaminadas a conferir una cierta ductilidad al sistema resistente a sismo y a evitar fallas permaturas en las regiones críticas de los elementos portantes del sistema. Continuamos con el nivel de diseño número 3. Este nivel requiere la estricta explicación en la totalidad de las especificaciones de la norma COBENIN para el diseño de construcciones en zonas sísmicas. La tabla indica los casos donde se debe respetar el nivel de diseño para reducir las posibilidades de fallas frágiles. Continuamos con la clasificación según el tipo de estructura. Como la norma lo establece,
4 tipos de sistemas estructurales resistentes a sismo, en función de los elementos estructurales que deban soportar las acciones sísmicas y las cargas verticales. Tipo 1. Estructuras capaces de resistir la totalidad de las acciones sísmicas mediante sus vigas y columnas, tales como los sistemas estructurales constituidos por pórticos. Tipo 2. Son la combinación de estructuras de tipo 1 y 3, es decir, formadas por pórticos y muros estructurales de concreto armado o pórticos con diagonales, teniendo ambos el mismo nivel de diseño. Su acción conjunta debe ser capaz de resistir la totalidad de las fuerzas sísmicas. Los pórticos por sí solo deberán estar en capacidad de resistir por lo menos el 25% de las fuerzas. Tipo 3. Las estructuras capaces de resistir en totalidad de las acciones sísmicas mediante pórticos diagonalizados o muros estructurales de concreto armado, o de acción mixta, acero y concreto, que soporta la totalidad de cargas permanentes y variables. Tipo 4. Estructuras que no poseen diafragma con la rigidez y resistencia necesaria para distribuir eficazmente la fuerza sísmica entre los diversos miembros verticales. De esta manera hablamos del campo de aplicabilidad según las normas venezolanas. Las prescripciones se aplicarán en situación que pueden afectar el comportamiento sísmico resistente. En este se menciona la realización de la evaluación, el refuerzo o preparación del mismo. Además se indican las siguientes citas. Tenemos cuando se proyecte la continuación de la construcción paralizada de edificaciones diseñadas con antelación a la vigencia de la norma conveniente. Cuando se haya incumplido considerablemente los requisitos de control de calidad previstos en la inspección de la construcción, existen daños no visibles y cuando hayan cambios de uso de vivienda a escuela. De esta manera hacemos mención a la responsabilidad y limitaciones. En ella se encuentran de los urbanizadores, de los arquitectos y coordinadores de proyecto, de los ingenieros geotécnicos, de suelos y fundaciones, de los ingenieros estructurales, de los ingenieros de instalaciones, de los fabricantes y expedidores, de los constructores, de los inspectores residentes, de los propietarios y usuarios, del conjunto de personas involucradas. Así también cuando la edificación presenta deterioro de carácter global que puedan afectar el comportamiento sísmico residente. En toda otra situación donde sea manifiesto de peligro que pueda sobrellevar la edificación, tales como asentamientos diferenciales, daños por incendios que hayan afectado componentes portantes. Diferenciar los métodos de análisis sísmico según el tipo de edificación a estudiar. La norma venezolana COVENIN, en el capítulo 9, predomina diferentes métodos de análisis estructurales para la edificación de sismos resistentes de acuerdo a ciertas especificaciones estructurales que el diseño implica. Si se revisa detalladamente la edificación a analizar, se puede observar
observar irregularidades o no, tanto en evaluación como en planta, si se trata de diseños arquitectónicos lo cual influye en el diseño estructural directamente. Sin embargo, también las masas o cargas aplicadas también inciden en este diseño estructural. Por tanto, es sumamente importante saber el tipo de método que pueden emplear para obtener resultados ajustados a las normativas y códigos de diseño estructural. De este modo, se podrá garantizar un comportamiento dinámico y estático adecuado, balanceado estos efectos controlados por deformaciones, tales como traslaciones y rotaciones, con rigideces y ductibilidades. La selección de los métodos de análisis depende de la regularidad de la edificación y de su altura. Las normas venezolanas ofrecen opiniones para el análisis de estructurales regulares. El método de análisis estático equivalente es usado para realizar edificaciones regulares hasta de 10 pisos y de alturas no mayores a 30 metros. Y el método de superposición modal con un grado de libertad por nivel para edificaciones regulares de mayor altura o número de niveles. Se ha juzgado conveniente modificar la antigua posición de utilizar el método estático hasta 20 pisos o 60 metros de altura, da la influencia para poder tener los modos superiores a la edificación de más de 10 pisos, y que actualmente los modernos desarrollos computacionales facilitan la ejecución de análisis dinámico. De esta manera, la selección de métodos de análisis menciona la tabla 9.2, que habla sobre la selección de métodos de análisis para edificios de estructura irregular, tomando así la sección vertical y en planta. La sección vertical se denomina con la letra A y en planta con la letra B. Cuando hablamos de la sección vertical, posee un requerimiento mínimo, así como el análisis dinámico espacial y el análisis dinámico plano. Cuando hablamos de la sección en planta, en su requerimiento mínimo, hablamos sobre el análisis dinámico espacial y el análisis dinámico espacial con diafragma flexible. Hacemos mención sobre la selección de estructuras. En primer lugar, las estructuras regulares. Las estructuras regulares no tienen discontinuidades físicas significativas en sus configuraciones verticales, la planta o en su sistema resistente a las fuerzas laterales. Estas están formadas por marcos planos o con contraventeo vertical o sin muros estructurales paralelos o casi paralelos. En segundo punto, hablamos sobre las estructuras irregulares. Cuando ocurre alguno de estos siguientes pasos: no poseer forma de marcos planos, no están los muros paralelos entre sí, no forman dos sistemas de marcos perpendiculares entre sí, los sistemas de pisos no tienen la rigidez o resistencia suficiente para distribuir fuerzas laterales de manera uniforme. Cuando son zonas importantes de los entrepisos, están huecas. Cuando la geometría de los muros difiere sustanciabilidad de unos a otros. Una estructura puede ser regular
de una dirección e irregular a otra. Ejemplo entre esa estructura, las regulares son edificios o apartamentos e oficinas, y las irregulares son teatros, cines, plantas industriales o auditorios. Cuando hablamos de método estático equivalente, se encuentra regido por las leyes de la estática. En el proceso de aplicación de este método se debe empezar por conocer las fuerzas cortantes en la base. Posteriormente se representa el sismo en la estructura mediante la aplicación de las fuerzas equivalentes a la magnitud de las fuerzas cortantes de la base de todos los pisos de la estructura. Es un método de análisis muy sencillo y uno de los más usados. Se utiliza en estructuras regulares, no se excede a 10 pisos ni 30 metros de altura. La condición de regularidad es esta implícita de los modelos matemáticos utilizados para la deducción de las fórmulas de métodos, aunque su rango de validez ha sido satisfactoriamente verificado en algunos casos de irregularidades típicas. Cuando hablamos de análisis nodal, este análisis es aplicable para calcular las respuestas elásticas lineal de estructuras de varios grados de libertad. La respuesta de la estructura es determinar mediante la superposición de las respuestas individuales en cada uno de los modos naturales de vibración. Cada uno está caracterizado por su propio patrón de deformaciones, es decir, su forma modal. Igualmente, cada modo tiene su propia frecuencia de vibración, la frecuencia modal, así como su propio amortiguamiento. El método de superación modal tiene un fundamento similar al método espectral, pero para el análisis de diversas cargas dinámicas en lugar de una envolvente de aceleraciones. Mencionamos el análisis modal en 3 grados de libertad por planta, ¿sí? El método de análisis dinámico con 3 grados de libertad por nivel tiene el objetivo evaluar la respuesta dinámica y constituye una alternativa de uso general para el análisis de todas las estructuras tipificadas en la norma, excepto para aquellas que tienen diafragma flexible. Su empleo es obligatorio en las edificaciones que dispone el diafragma rígido cuando no es válido el método de torsión estático equivalente. En este método se consideran como coordenadas de respuestas modales los desplazamientos horizontales y las rotaciones en cada nivel. De esta manera podemos concluir de que los métodos de análisis sísmicos en el caso de Venezuela se hallan estipuladas en los códigos y entendidas como las normas Covenin, ¿sí? De esta manera el análisis es orientada a la selección de métodos más convenientes, el elegido para la zona de amenaza de alta amenaza para distintos elegidos para zonas de amenazas limitadas y escogidos para realizar estudios de escala local o urbana. Será diferente del escogido para un análisis de escala regional o rural. Muchas gracias.